Vamos a ir a la palabra del Señor entonces, que se encuentra en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Donde dice así en el nombre del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Así como están, vamos a orar. Amado Señor, te bendecimos tu nombre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que es muy maravillosa, muy clara, y queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, guíe mi vida, guíe mi corazón, y pueda de mis labios brotar palabras de bendición, palabras de vida, Señor, que estén en tu voluntad, en tu propósito, qué es lo que tú quieres entregar, Señor, que sea tu sentir, lo que tú quieres comunicarle a tu pueblo, a tu iglesia. Habla, Señor, acallamos todo pensamiento y todo sentir humano para que sea tu Espíritu el que gobierne, el que hable, el que ministre en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los grandes propósitos de la palabra de Dios. Los grandes propósitos de la palabra de Dios. Usted se ha preguntado, ¿para qué Dios nos dio la Biblia? ¿Para qué Dios nos entregó la palabra? ¿Se ha preguntado usted eso? Esta palabra que hemos leído, este pasaje bíblico que hemos leído, nos muestra, ¿cierto?, cuáles son los grandes propósitos de la palabra de Dios. Pero antes de ir a los propósitos en sí, yo quiero que veamos algunos aspectos del contexto de esta palabra. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. La verdad es que Pablo, ¿cierto?, le hablaba a Timoteo que él no era un joven, un hermano, ¿cierto?, un pastor, un ministro, que en ese tiempo lo era, bastante joven, que no había, ¿cierto?, por sí mismo aprendido, sino que había aprendido de alguien. ¿Y de quién aprendió Timoteo? Sin duda, la Biblia dice que Timoteo fue un joven criado por una madre cristiana y apoyado por una abuela cristiana, Loida, ¿cierto? La madre de Eunice y Loida. Ambas fueron una tremenda influencia en la vida de Timoteo y le condujeron por el camino de la palabra de Dios. Entonces, ahí, ¿cierto?, hay dos personas importantes que enseñaron a Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice. Pero también otro que le enseñó los fundamentos de la doctrina del Evangelio, sin duda que es el mismo apóstol Pablo, quien le habló, ¿cierto?, y lo tomó de joven para enseñarlo, para instruirlo y para que proyectarlo como un ministro de la obra de Dios. También otra cosa que aquí le dice, ¿cierto?, el apóstol a Timoteo, y que desde la niñez, o sea, porque es importante, ¿cierto?, cómo la vida de un niño se puede proyectar a través de la palabra de Dios. Cómo la vida de un niño se puede proyectar. Ese trabajo está allí cerquita del papá, de la mamá, que son cristianos, que pueden proyectar a ese pequeño niño para cosas grandes. Y es por eso que vemos, ¿cierto?, que Timoteo desde la niñez, él comenzó a aprender la palabra de Dios y se transformó, ¿cierto?, en un siervo de Dios, en un hombre de Dios. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? Aquí menciona dos veces, dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Luego dice, en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere Pablo con las Sagradas Escrituras y las Escrituras? En ese tiempo todavía no estaba el canon bíblico que tenemos hoy día, ¿cierto? Todo lo que es los 66 libros de la Biblia, ¿cierto? Los 39 del Antiguo Testamento estaban, pero no estaban los 27 del Nuevo.
estaban las cartas, estaban los escritos que estaban circulando ya, ¿cierto? Pero no estaba la Biblia como la tenemos ahora. Entonces Pablo, cuando le habla de la escritura, le habla sin duda de que mire esa escritura antigua también, el Antiguo Testamento. Pero también él ya se entendía que las enseñanzas de los apóstoles, que las mismas enseñanzas de Cristo eran palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, le dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea inspirada por Dios? Significa que fue respirada por Dios, que fue, cierto, dada por Dios directamente. El apóstol Pedro dice que ninguna profecía, cierto, fue de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo vino a esos hombres de Dios, que son como 40 escritores, y tomó sus mentes, sus corazones, y les comunicó esta palabra para que sea, cierto, escrita, para que sea revelada a la humanidad, y especialmente a su pueblo, a la iglesia. Esto no es que el Espíritu Santo, cierto, haya usado a estos hombres como robots para que escriban, cierto, letra por letra. No, el Espíritu Santo usó su forma de ser, usó su historia, usó su contexto en los cuales ellos vivían, usó sus cualidades particulares, personales. Por eso es que hay diferencia en los estilos de uno y de otro. Pero finalmente, cuando uno mira la palabra de Dios en su conjunto, es una sola. Es un solo mensaje grande y maravilloso, glorioso, perfectamente planteado. Eso indica que es una obra del Dios Todopoderoso, de nuestro Dios, que usó a estos hombres para la gloria de su nombre. Hermanos, pero no sacamos nada con conocer tanto la Biblia. No sacamos nada con saber versículos de memoria. No sacamos nada con conocer, ¿cierto?, que son 66 libros, que son 39 del Antiguo, que son 27 del Nuevo. Estábamos viendo un programa de televisión el día de ayer y viendo un hermano, o sea, no de televisión, sino de información que se encuentra, ¿cierto?, en YouTube, un estudio ahí de la Biblia, ¿cierto? Y estaban hablando ahí que el Antiguo Testamento son 39 libros. Y el hermano, que todavía está recién conociendo al Señor, dijo: hoy no sabía eso yo, no sabía que eran 39. Algunos dirán, eso lo sabía qué tiempo yo. Pero no sacamos nada con saber tantas cosas ni tanto de la Biblia si no conocemos los principales propósitos por los cuales Dios nos entregó su palabra. ¿Y cuál es el principal y primer propósito? Es ser sabio para la salvación. Cuando le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. En tu luz vemos tu luz. Salmo 36, 9. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Vemos la luz de nuestra salvación. ¿Y cuál es la luz? La palabra. En la palabra de Dios vemos nuestra salvación. En tu luz vemos la luz. Jesús, amados hermanos, declaró y dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que vosotros tenéis la vida eterna. Este es como un planteamiento implícito que hace Jesús. Él lo estaba diciendo, os parece, como diciendo, ustedes si estudian a lo mejor van a encontrar salvación. Sin duda que así es. Al escudriñar las Escrituras, al leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que el principal propósito de Dios es salvar al hombre, es salvar al pecador, es salvar nuestras vidas. Ahora, eso lo vemos a través de toda la palabra. Y es por eso que también dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, de inmediato, cuando Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que vosotros tenéis la vida eterna, enseguida dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿dónde está la salvación? Está en Cristo. ¿Quién es la salvación? La salvación es Cristo mismo para nosotros. Él es la luz. Por eso que el salmista decía, en tu luz vemos la luz. En la luz de la palabra vemos a Cristo, que es la luz del mundo.
Aleluya. ¿Se da cuenta cómo la palabra se explica por sí sola? Qué maravilloso es esto. Las Escrituras, desde el principio, trazan el plan divino de la salvación. Desde la misma caída del hombre, cuando en el huerto del Edén, ¿cierto? El hombre cayó y Dios se apareció al hombre que ya había pecado, que ya había fallado. ¿Y quién puso la tentación? La serpiente antigua, que es Satanás, el diablo, que es una forma figurada para hablar del demonio. Pero allí, ¿cierto? Dios le habla a la mujer que había fallado y también le habla a la serpiente. Y cuando le habla a la serpiente, entrega un mensaje de esperanza, de salvación para toda la humanidad. Cuando le dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién iba a herir en la cabeza a quién? La simiente de la mujer. Iba a herir en la cabeza a la serpiente antigua, que es Satanás, el diablo. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Cristo, porque Cristo nació de la Virgen María. Él era la profecía que se estaba entregando aquí. Cristo, la simiente de la mujer, le iba a pegar en la cabeza a la serpiente. O sea, iba a derrotar al diablo en la cruz del Calvario, lo cual ocurrió el día en que Él dio su vida por nosotros. Por eso nos gozamos y le damos la gloria a Él, por esta salvación tan maravillosa. Y tú le herías en el calcañar. O sea, el diablo también iba a herir al Señor, pero le iba a herir en el calcañar. Dice literalmente que el dolor más intenso que Cristo sufrió en la cruz fue en el talón, en el calcañar, porque ahí descansaba todo el peso de su cuerpo. Sin duda que se cumplió la palabra de Dios cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y le dio el mazazo en la cabeza a la serpiente, al diablo. Por eso es que el diablo está derrotado. Por eso es que hay una alabanza, dice, nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allí en el Calvario demostró su todo, ¿cierto? Cuando murió por nosotros. Murió y derrotó al enemigo y nos dio la victoria y la salvación. Desde el llamado de Abraham, estamos viendo cómo en toda la Biblia, en todas las escrituras, vemos la salvación, vemos nuestra salvación. Cuando Dios llama a Abraham, ¿cierto? De Ur de los Caldeos, y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cierto? Abraham, el padre de la fe. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué cosa es eso? Esa es una profecía de salvación. Porque Abraham, ¿cierto? Es el padre consanguíneo, ¿cierto? De todos los judíos. Y de los judíos vino Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se cumplió esa profecía? Cuando vino Cristo. Cuando vino Cristo, vino la bendición para todas las familias de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando más tarde, ¿cierto?, se instituyó en el pueblo de Israel el culto a Dios a través de los sacrificios, que incluso Abraham ya presentaba sacrificios a Dios. Todos esos sacrificios estaban apuntando a uno solo, y ese es Cristo. Cada animal que se sacrificaba para expiar los pecados del pueblo estaba anunciando a Cristo, como lo dice Colosenses, ¿cierto? Que todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero finalmente vino Cristo y es lo que más importa a nosotros. El escritor de Hebreo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento indicaban que iba a haber alguien que iba a dar su vida por todos nosotros. Desde el mensaje profético que anunciaba al Mesías, todos los profetas hablaron de una u otra manera acerca del Mesías, porque era la esperanza de Israel. Israel quería un Mesías, Israel quería un libertador,
Israel quería un Salvador. El problema fue que cuando vino el Salvador, vino el Mesías, no lo reconocieron. Pero el Mesías vino, y el Mesías es Cristo Jesús. Y lo anunciaron todos los profetas. Por ejemplo, Isaías, uno de los que más claramente anuncia, cuando dice, he aquí mi siervo, hablando de Jesús, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y a través de toda la palabra de Dios encontramos, ¿cierto?, que la salvación sería a través de Cristo y sería a través de su sacrificio. Como alguien dijo, hay un hilo rojo con el cual Dios tejió la salvación a través de toda la historia. Y esa es la sangre de Cristo, que hoy nos limpia de todo pecado y nos da la salvación y da la salvación a todo aquel que la necesita. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento está más claro que nada, ¿cierto? El Nuevo Testamento nos revela claramente quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el Salvador. En la Biblia nos muestra claramente y nos señala en toda la Escritura y particularmente el Nuevo Testamento que Cristo es el Salvador. Jesús mismo dijo, ¿cierto? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que Pablo le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hermanos, yo por eso creo que más que descubrir una gran teoría, más que descubrir, ¿cierto?, una cosa tan impactante para la humanidad, lo más sabio que el hombre puede hacer es ser salvo. Saber, entender, comprender que Cristo, del cual nos habla la Biblia, la palabra de Dios, es el único Salvador y que por medio de él tenemos salvación y vida eterna. Ahora, amados hermanos, nuestra salvación, Cristo la enseña claramente en la palabra. Él habló y dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Y angosta es la puerta, y estrecha es la puerta, y angosta es el camino que conduce a la vida eterna. Jesús, claramente, él enseñó, ¿cierto?, por su palabra, que habían solamente dos caminos, dos puertas y dos caminos. La puerta estrecha, la puerta de la salvación, y el camino angosto, el camino de la salvación, que es sin duda él mismo, porque él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El camino angosto es el mismo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la puerta ancha, la puerta espaciosa y el camino ancho, es el camino del mundo. Es el camino que cualquier persona puede caminar por allí. No hay exigencia, no hay demandas. Puedes vivir la religión que quieras, como alguien puede decir, yo soy cristiano a mi manera. Una vez estaba en un velorio de una persona que, bueno, falleció lamentablemente, pero su vida, mientras vivió una vida como cualquier ciudadano, cualquier persona, incluso con algunas cuestiones cuestionables de su vida. Entonces, alguien dijo, para dar alguna palabra, dijo, él fue cristiano, pero a su manera. Hay muchos que son así, muchos que son cristianos a su manera, muchos que viven incluso el evangelio a su manera. Ellos también van por el camino ancho. Y más aún el mundo que no conoce al Señor. Pero nosotros, amados hermanos, hemos entrado por la puerta estrecha y por el camino angosto, que es Cristo Jesús. Y por eso tenemos esperanza y vida eterna. Entonces, en suma, lo más importante, el propósito más importante por el cual Dios nos entregó su palabra, es que el hombre sea salvo. Porque no saca nada de conocer toda la Biblia de tapa a tapa, como alguien dijo, pero si no se arrepiente, si su corazón no es quebrantado, si no se humilla,
si no busca la salvación, está perdido, está perdido. Pero gracias al Señor, porque hay hermanos, algunos saben mucho de la palabra, otros saben un poco menos, otros saben casi nada, pero aún el que no sabe casi nada, si creyó en Cristo, dio con el principal propósito de la palabra, ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Aleluya, a Él sea siempre la gloria. Ese es el principal propósito. Ahora que hay un segundo propósito que nos muestra la palabra de Dios, que está en el versículo 16, dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí hay un segundo propósito, que es el propósito de la edificación. Mientras estemos en la tierra, ya somos salvos por la fe en Cristo. Pero mientras estemos en la tierra, necesitamos edificarnos, necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos espiritualmente, necesitamos alimentar nuestra alma. Y eso es a través de la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y le dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando dice el fundamento de los apóstoles y profetas, dice Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Porque el Antiguo Testamento siempre se relacionaba con los profetas y el Nuevo Testamento con los apóstoles. Por eso Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo siempre será la base, siempre será el tema, siempre todo irá a Cristo. Toda persona que predica la palabra de Dios, de alguna manera va a encontrar allí a Cristo, en la palabra de Dios, porque Cristo es la piedra angular. Cristo es la base del Evangelio. Amados hermanos, si hablamos del Antiguo Testamento, si hablamos, por ejemplo, de los sacrificios, vamos a Cristo. Cristo es nuestro sacrificio perfecto. Si hablamos, por ejemplo, de las profecías, ahí está Cristo. Si hablamos de los patriarcas, allí también está Cristo presente, obrando, trabajando, etcétera. Cristo está en todo. Cristo es la piedra angular. Tanto está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros somos edificados en la roca que es Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro igual dice que vosotros como piedras vivas, sed edificados unos a otros. Y antes dice, Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra principal. Y nosotros nos edificamos y nos apegamos a Cristo. Y se va construyendo el edificio de santidad, de bendición, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es edificada la iglesia? ¿Cómo se edifica? ¿Cómo se edifica el creyente en la palabra de Dios? Por la palabra inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. O sea, el cristiano debe ser enseñado. Debe haber enseñanza para que pueda, ¿cierto?, recibir la doctrina. La didaqué, ¿cierto? Didaqué es comunicar con sentido de apropiación la doctrina del Evangelio. Es comunicar la doctrina del Evangelio con un sentido de apropiación, que la gente se apropie de la palabra, que se apropie de la doctrina, que se apropie de la enseñanza, como Cristo lo hacía. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿cierto?, asidos de la palabra de Cristo, asidos. ¿Qué significa asidos? Tomados, agarrados, afiatados, que no te suelte nadie de la palabra. Tómate de la palabra, tómate de la enseñanza, tómate de la doctrina. Cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, oídos atentos. Y si es necesario, los ojos también abiertos. Y sobre todo, el corazón abierto para que la palabra sea sembrada allí, esa semilla, ¿cierto? Como hablábamos. Mi esposa en la predicación del
de la radio, la semilla debe ser sembrada. Esta es la tierra, aquí está tu tierra, es tu corazón. Que allí se siembre la palabra, se siembre y produzca fruto a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué más dice? Útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es contraargumentar, porque hay muchas posturas que a veces la gente tiene, formas de pensar que son humanas, que son de religiones equivocadas, formas de pensar que son muchas veces cuestiones que otros nos han metido en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Es redarguir a esa gente. Es tomar a ese hermano y decirle, mire hermano, usted lo que está pensando está mal. Usted está equivocado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la que dice esto y usted está diciendo esto otro. Eso es redarguir. Y eso lo hace la palabra de Dios. Nos cambia nuestra forma de pensar. Nos cambia nuestra forma de ver las cosas porque la palabra de Dios, ¿cierto?, transforma nuestra mente. Ahora, también dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios nos corrige muchas veces, ¿cierto? La corrección es un llamado a atención. Jesús corrigió, por ejemplo, la Biblia nos muestra que él corrigió a dos hombres, dos de sus discípulos, Juan y Jacobo, que Jesús, ¿cierto?, ya se iba acercando a Jerusalén, dice, y pasaba por Samaria, le dice a Juan y Jacobo, vayan y prepárenme un lugar en Samaria, en una cierta ciudad, en una cierta aldea. Y fueron ellos a buscar un lugar. Y dice que los samaritanos les cerraron las puertas y dijeron, no tenemos nada aquí. Se enojaron tanto ellos que dijeron, Señor, permítenos que clamemos a Dios para que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos. Así como Elías hizo descender fuego del cielo, que descienda fuego del cielo y sean consumidos, sean acabados. Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Les quiso decir claramente, no saben de qué espíritu son ustedes. Yo no vine, Jesús le dice, yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, Jesús allí, ¿qué hizo? Corrigió a sus discípulos. En otra ocasión, corrigió a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos que tenía que el Hijo del Hombre ir a Jerusalén, allí ser, cierto, preso y padecer en manos de las autoridades, de los sacerdotes, de los gobernadores, e incluso morir, dar su vida, pero al tercer día resucitaría? Y Pedro le dice, Señor, ven, lo llamo aparte. Pedro, tan ingenioso era, tan hábil. Señor, ¿cómo va a hacer eso? No permite que te pase eso. Y Jesús lo queda mirando y le dice con mucha firmeza, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. En el fondo, Jesús reprendió a Pedro y a la vez, ¿cierto?, reprendió a Satanás que estaba usándolo. Hermanos, con firmeza. A veces la palabra de Dios nos va a reprender con firmeza. Nos va a reprender, ¿cierto?, nuestras actitudes a veces infantiles, nuestras actitudes a veces tan terrenales que tenemos, amados hermanos. De repente la palabra de Dios nos va a hablar con firmeza, pero los que son sensibles a la voz de Dios van a entender y van a obedecer. Los que son rebeldes van a seguir como están. No, aunque le traigan, ¿cierto?, un ángel que les predique, van a seguir igual, no. Pero los que son sensibles a Dios, si se dan cuenta que están en contra de la palabra, van a cambiar, porque tienen temor de Dios. Pero también Jesús en una ocasión corrigió de manera muy suave, diría yo, a una mujer. Y ustedes dirán, ¿qué mujer? ¿A qué mujer corrigió? A Marta, ¿cierto? A Marta, no es la hermana Marta que esté, ¿cierto? Es Marta que sale en la Biblia. Esta, ¿se acuerdan ustedes? Eran dos hermanas, las hermanas de Lázaro, María y Marta. Jesús llegó ahí a la casa de ellos
Y Marta comienza a preparar las cosas por aquí, por allá, ¿cierto? Barriendo, planchando, no sé qué estaría haciendo, preparando el almuerzo, muchas cosas. Y Jesús estaba hablando. Y María quedó calladita ahí escuchando. Y viene Marta y le dice, Señor, ¿no te molesta que mi hermana no me ayude a hacer las cosas? Mira, ve, yo estoy afanada y ella está escuchando ahí. Jesús la corrige y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. María ha escogido la mejor parte. Una sola cosa es necesario, escuchar. Y María ha escogido la mejor parte. Amados hermanos, es cuando a veces, ¿cierto?, alguien va a visitar a un hermano o el pastor lo va a visitar y el pastor quiere orar y quiere hablarle una corta palabra. Y dicen, pastor, te me siento acá, qué sé yo, acá, todo otro, y por acá, por allá, por acá. Al final, ¿cierto? No hay lugar para hacer algo espiritual. Porque a lo mejor se nos está más afanado de esta vida que de las cosas espirituales. A veces el Señor nos corrige con dureza y a veces también nos corrige con calma. Pero como sea la corrección, es la corrección de la palabra de Dios. Amén. Y la recibimos con gozo del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué diferencia hay entre enseñar e instruir? Enseñar es explicar la palabra, es explicar la doctrina. Instruir es dar órdenes. Da una orden. Los mandamientos de Dios son órdenes de Dios, son mandatos. Allí, ¿cierto?, hay que escuchar, entender y obedecer al tiro. Eso es una instrucción. Dios nos instruye por su palabra. Nos instruye mandamientos claros. Los mandamientos, según dicen que del Antiguo Testamento son 613, más los del Nuevo son más de 1000 mandamientos. Bueno, pero hay mandamientos esenciales, fundamentales. Por ejemplo, cuando Dios le habla en los 10 mandamientos al pueblo de Israel, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, ni las adorarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Y le sigue diciendo, ¿cierto? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Le sigue hablando, honra a tu padre y a tu madre, en fin. Le habla del día de reposo, del día del Señor, que ahora sería. No matarás, en fin, ¿cierto? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, etc. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni sus bienes, nada, etc. Son 10 mandamientos que están claritos allí. Entonces, esos son no para darle tantas explicaciones, simplemente cumplirlos. Porque el Señor dice en su palabra, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ese es un mandamiento. Hay que cumplirlo. O si dice la palabra de Dios, amad a vuestros enemigos y orad por ellos, hay que hacerlo, es palabra de Dios. Y si dice la palabra de Dios, perdona para que seas perdonado, es un mandamiento. Hay que obedecerlo. Si el Señor dice en su palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hay que hacerlo. Es por eso que está ahora esta forma de congregarse. Aquí estamos congregados. Estamos congregados, hermanos. Porque aunque no estamos físicamente cercanos, pero estamos congregados. Entendidos es aquellos que no pueden por un tema de recursos, puede ser, o porque no tienen la expertise, ¿cierto?, para hacerlo. Entendido es. Pero ojalá que sea eso y que no sea simplemente dejación, que no sea simplemente porque no quieren hacerlo. Amados hermanos en Cristo, los mandamientos de Dios son para cumplirlos, para obedecerlos. Esa es la instrucción de la palabra. Qué hermosa es la palabra de Dios, que nos habla y nos aconseja de muchas maneras, amados hermanos. Ahora hay un tercer propósito, y este es el último propósito, que dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es entonces este mandamiento? ¿O cuál es este propósito? De que seamos perfectos. Es el propósito. Que seamos perfectos. Usted dirá, nadie es perfecto, pastor. Eso es cierto. Pero ya, ¿se acuerdan? Si ustedes se acuerdan del mensaje pasado, sabemos que Cristo nos santificó en la cruz del Calvario y nos hizo perfectos para siempre. La perfección dada por Cristo es la que vale. Sin embargo, nosotros tenemos que procurar esa perfección, procurar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí viene, ¿cierto?, lo que es el poder transformador de la palabra. ¿Qué hace? ¿Qué hace que un hombre rebelde, un hombre lleno de pecado, un hombre lleno de rebeliones en su vida, de pronto escucha una palabra que el Espíritu Santo golpea su conciencia, su corazón, y cae humillado y se arrepiente? Y se transforma de la noche a la mañana, después de ser un hombre intratable, en ser un verdadero hijo de Dios. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Un hombre que iba respirando odios y amenazas contra los cristianos. Cuando se encontró con Cristo en el camino, hasta ahí le llegó cierto su orgullo y su odio. Cayó como muerto al suelo. Y allí se humilló y se arrepintió. Y después, ¿quién fue el apóstol Pablo? A través de él tenemos estas tremendas y gloriosas enseñanzas. Amados hermanos, esto es el poder transformador de la palabra. Y ese poder transformador no se ha terminado. El poder transformador de la palabra sigue vigente. Dios sigue transformando al hombre, a la mujer. Y también sigue transformando a aquel que ya es un cristiano, pero que a lo mejor le falta dejar algunas cosas en su vida. Hay cosas que todavía están allí. A lo mejor hay actitudes personales que son no propias de un cristiano. La ira, por ejemplo. La Biblia dice que no demos lugar a la ira, que es propio de nosotros, el airarnos, el enojarnos rápido. Es una cosa, ¿cierto?, que nosotros a veces lo tenemos tan habituado y reaccionamos con ira. ¿Qué es lo que busca Dios por su palabra? Que tú seas corregido, que de algún modo esa ira la vayas sometiendo, porque esa ira es parte de tu carne. Y tantas cosas que hay. El Señor dice que su palabra es una espada. Es una espada, ¿cierto?, que no solamente penetra, sino que también corta, que va podando, que va cortando esos ganchos secos, esas cosas que no están bien allí, ¿cierto?, que están insanas en nuestro ser. La palabra las va podando, las va cortando, las va sacando. Por eso que cada vez que se predica la palabra, Dios nos va transformando. Dios va haciendo una obra de transformación en nuestras vidas. Aleluya. Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, la palabra nos santifica, la palabra nos perfecciona, la palabra nos capacita. ¿Para qué? Para que seamos, ¿cierto?, un varón perfecto. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, dice el apóstol Santiago, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios quiere que tú seas feliz en lo que haces. Que cada vez que tú tengas una acción, te sientas feliz. Y no te sientas culpable, no te sientas con remordimientos, sino que digas, gracias Señor porque pude vencer. Gracias Señor porque mi vecino me provocó, me dijo muchas cosas feas, pero tú retuviste mi lengua. Aunque me zapateaba, pero tú la retuviste. Y después de eso usted siente paz en su corazón. Y siente gozo porque hizo la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es bienaventurado en lo que hace. No anda con
con una actitud, ¿cierto? Sintiéndose culpable cada vez. Porque sea como sea, ¿cierto? El Señor le da fuerza, lo ayuda para que pueda vencer. Los grandes propósitos de la palabra de Dios son estos tres que he mencionado. Primero, la salvación, ¿cierto? En segundo lugar, la edificación. Y en tercer lugar, que Dios nos prepare para ser un hombre, una mujer perfecto, preparado para toda buena obra, para que los demás vean, ¿cierto?, nuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean tu conducta, para que seamos luz, para que seamos sal, para que seamos, ¿cierto?, luminares en medio del mundo, como tantas figuras, metáforas que usa la palabra de Dios para referirse a nosotros, de lo que debemos ser ante una sociedad corrompida, una sociedad perdida, una sociedad, ¿cierto?, que se aparta cada vez más. La iglesia es un faro en medio de la oscuridad. Y esto porque la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que siempre amemos su palabra. Y digamos como el salmista: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O cantemos como esa alabanza que dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Que realmente esto sea un tesoro para nosotros, la palabra de Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Oremos y demos gracias por su palabra. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Que ella nos habla, nos ministra, nos enseña, nos exhorta y nos muestra lo que debemos ser y hacer en esta vida. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdales. Ayúdame también a mí para que pueda y podamos vivir conforme a tu voluntad mientras estemos aquí en la tierra. Para que también esta salvación la podamos comunicar a otros. Para que ganemos a otros para ti, Señor. Porque tu palabra debe ser exhibida como la luz del mediodía, para que otros alcancen la salvación y puedan hallar paz en sus corazones, puedan hallar gozo en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Toda gloria y honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor muchos les bendiga, hermanos amados. Bendiciones a todos.